Bienvenidos, queridos amigos. Tenemos el gusto de tener a mi querido amigo Arad Goldsmith con nosotros, con este curso que estamos haciendo de Historia Judía. Es un lujo tener a Rabino Goldsmith con nosotros acá. Le doy la bienvenida a Arad. Adelante. Muchas gracias. Antes de empezar, Raboas, por favor, me levantan la mano quienes estuvieron en mi última charla, porque para ver si hay mucha gente que no estuvo, tengo que repetir ciertas cosas para ubicarnos. Entonces, contame los que estuvieron. Que levanten la mano los que sí estuvieron. Y contame entonces cuántos no. La mayoría estuvo. La mayoría estuvo. Sí, Okay. Una gran parte estuvo. Bien. Entramos a la máquina del tiempo. Mayo 1948. Ben Gurión declara la independencia del Estado de Israel un viernes a la tarde, y apenas declara la independencia hay mucha alegría. Los ingleses se retiran ese día, pero él avisa que los países árabes van a atacar, y entonces empieza la guerra Milhemet Ha'atzmaut, la guerra de independencia de Israel. Una guerra dura. En ese momento éramos 650,000 judíos, los árabes, todos los países árabes que se amotinaron contra nosotros, Egipto principalmente. Egipto es en el sur occidente, luego estaba Jordania en el este, Siria en el noreste, y también desde el Líbano nos atacaron de todos lados. Pero los principales guerreros eran Egipto, que atacó al sur, y Jordania al este. En esa guerra, que se demoró un año y pico, un poquitico más de un año, falleció en proporción de 650,000, alrededor de 5,000 fallecidos en guerra, en la batalla. Pero cuando terminó, gracias a la estrategia de David Ben Gurión, el territorio ya era más grande de lo que nos había adjudicado las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, en el plan de partición de 1947, nos había adjudicado cierto territorio, pero con la guerra aumentamos mucho más. Pero había una consecuencia que la estamos todavía sintiendo, y es que en la medida que nosotros íbamos ganando territorio, sucedía el fenómeno que tenía dos facetas. Los árabes que estaban viviendo, por ejemplo, en Haifa, o los árabes que vivían en Lot, que es un poquitico más al sur, o en Beersheba, había dos grupos. Un grupo que nosotros le fuimos sacando. Los que estaban cerca de la carretera entre Tel Aviv y Jerusalén. Había aldeas que rodeaban la carretera, y como desde esas aldeas nos atacaban, fuimos desalojando. Entonces, algunos se fueron hacia la frontera porque los desalojábamos, pero la inmensa mayoría se fue sola, porque los países árabes transmitían a su gente que los israelíes son malvados, son absolutamente diabólicos, y que los invitaban a los árabes que se acerquen a la frontera, que se organizan allá para planificar un contraataque. Y de esa manera se fueron, entre los que nosotros fuimos y los que los países árabes llamaron hacia la frontera, más o menos 400 y pico de mil árabes, y se convirtieron en los refugiados árabes, que fueron mantenidos por las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas creó una organización llamada UNRWA,
que les plazaban las mínimas necesidades, comida, bebida, etcétera, pero los países árabes no los recibieron, sino que los dejaron en la frontera y les armaron campamentos de refugiados. Entonces había campamentos de refugiados en la zona de Gaza, que está al sur occidente, campamento de refugiados en la zona de Jordania, campamento de refugiados en el norte, en la parte del Líbano, y eso era un caldo de cultivo de odio. Esta gente que estaba en esos campos, porque le decían, los países árabes le decían, no los vamos a absorber, no los vamos a recibir, porque ustedes van a volver a su tierra. Mucha gente se llevó la llave de su casa, y la llave de su casa era el símbolo de que van a volver, y les vendían eso, y no había chance. Entonces esa gente empezó a tener odio, y fueron los primeros, especialmente los que estaban del lado de Egipto, en Gaza, se la pasaban planificando ataques terroristas, de entrar a Israel, del campo de refugiados ir a Israel y robar, matar. Eso fue constantemente. Cada noche había ataques, o entraban a los kibutzim a robar, o atacaban también, disparaban. Fue muy difícil el tema de los refugiados árabes. Y vuelvo a repetir, los países árabes los tenían ahí como una manera de poder atacar a Israel. Eran muchos, 400 y pico de mil, algunos dicen que eran 600.000. Con el tiempo, algunos de estos refugiados se fueron a otros países, se dieron cuenta que no tenían esperanza. Algunos se fueron, por ejemplo, a Chile. En Chile hay gente de Palestina. Algunos están en La Guajira, donde hay un grupo islámico palestino. No es tan numeroso como en Chile, pero la gran mayoría se quedó allá y se volvió realmente un odio incontrolable. Ahora bien, Israel, lo primero que hizo el gobierno israelí es anunciar que el país está abierto para todo aquel que quiere venir. Y los primeros que vinieron en los primeros 10 años eran personas que vivían en países árabes, que los echaron. Judíos de Irak, judíos de Marruecos, judíos de Túnez, que algunos los echaron abiertamente y algunos tenían miedo que empezara a haber matanza de judíos porque Israel había construido un Estado y que eso iba en contra de su religión, de que extraños estuvieran dominando los sitios santos y etcétera. Ahora, manejábamos algunos sitios santos, pero lo principal, la mezquita de la Roca, la de la cúpula dorada, y la mezquita del Aqsa estaba en poder de Jordania, pero para ellos era pecaminoso que Israel no fuera territorio islámico y que sea Palestina. Entonces, era constantemente del 48 al 56. Recibimos miles y miles de refugiados que llegaban de Marruecos, del Yemen, de Túnez, de Siria. Iban llegando, los que se iban de Irak y todos esos países y llegaban a Israel, eran gente que tenía medios y tuvieron que dejar todo allá. Se habla de 600.000 judíos de países islámicos que se vinieron con una mano atrás y una mano adelante, con todo que tenían. No digo que todos eran ricos, pero tenían casas, tuvieron que abandonar todo. Pero a diferencia de los países árabes que no recibían sus hermanos para absorberlos, Israel con las uñas recibió a todo el mundo. Con las uñas recibió a todo el mundo. Y en esa etapa
entonces llegaba gente especialmente de Marruecos y de Yemen. De Yemen se llamó la Operación Alfombra Mágica, porque salían aviones enteros, 1950, 1951, miles de judíos del Yemen. Yemen es una parte de Arabia Saudita, y llegaban y había que instalarlos. Algunos los podían instalar en kibutzim, pero cuando empezó a haber una masiva entrada, les hicieron lo que se llama ma'abarot, carpas grandes, campamentos de carpas, que iba a ser temporal hasta que les construyeran vivienda. A veces se demoraba poco, a veces se demoraba mucho, y entonces en la ma'abarot había toda una cultura, era gente que venía de países árabes y con la ilusión de que Israel, y la cuestión económica no era fácil, recibían ayuda del gobierno, pero era muy precario las ma'abarot. En ese momento no solamente llegaron de países árabes, también llegaron, 1948, apenas terminó declaró la independencia. Se recuerdan que los ingleses nos habían prohibido la entrada a Palestina desde el 38 hasta el 48. Oficialmente no dejaban entrar más que 5.000 al año, y los que se pasaba de esa cuota lo mandaron a una isla llamada Chipre, que está enfrente de Israel, y ahí los tenían en campos hasta que cumplieran la cuota. Entonces, finalmente, cuando se declara la independencia, llega toda esa gente que estaba en Chipre, los de Marruecos, los del Yemen, y no había mucha plata para esto. Éramos 650.000, el primer gobierno de Israel manejado por David Ben Gurión, Chaim Weizmann era el presidente, pero el del poder era Ben Gurión, y lo poco que había que gastarlo bien. Una de las entradas que tuvo Israel en esos años, en el 49, 50, 51, los alemanes tenían un nuevo presidente. Cuando en 1945 los nazis perdieron la guerra, entonces subió un canciller, que es el equivalente a un presidente, Konrad Adenauer. Y Konrad Adenauer, alemán demócrata, que se sentía culpable de lo que había sucedido con los nazis. Ya te dejo, Yosef. Entonces, se instauró lo que se llaman las reparaciones. La idea es que Alemania iba a reparar el daño a todas las víctimas alemanes. Primero eran víctimas de judíos alemanes, o que se habían salvado, o sus hijos. Entonces empezó la reparación. Una manera que dieron dinero de reparación fue ayudar a Israel. Adenauer hizo un arreglo con Ben Gurión y le entregó millones de dólares en reparación por la matanza nazi. Y con ese dinero Israel hizo mucho. Era un país pobre, recién empezando, pero hizo mucho, fue una ayuda importante. La otra ayuda venía de los países donde había judíos. Los judíos en todas partes del mundo empezaron a donar lo que se llama el Keren Hayesot, organizaciones que reunían fondos para mantener y ayudar a mantener al Estado, y construyeron centros comunitarios con el dinero de afuera, ayudaban a comprar armas. Entonces los judíos de la diáspora ayudaron mucho, y la ayuda de Alemania, de los judíos de la diáspora, ayuda de los gringos, norteamericanos también ayudaban. La comunidad judía norteamericana fue la mayor donante, pero también lograron que el Estado norteamericano ayudara a Israel. Esos primeros años fueron duros, muy duros. Voy a dejar con pregunta de Yosef, y después voy a tocar un tema delicado de esos años. Yosef, ¿qué ibas a preguntar? Yosef Escarria.
Joseph tiene la mano arriba. Ah, no, entonces no. Sigamos entonces. Sí. Un problema que había cuando llega toda esa gente, especialmente en los judíos del Yemen, habían vivido aislados de la cultura occidental, eran totalmente el Medio Oriente, primitivos, vivían muy sencillos, pero eran religiosos. Eran religiosos, pero pobres y no tenían conocimiento de cultura general, no sabían matemáticas, eh, eran realmente, como decir, un campesino inculto. Entonces, cuando fueron llegando, en muchos casos, mandaban a los jóvenes de los yemenitas y de los marroquíes, cuando los papás no podían mantenerlos, los mandaron a kibutzim totalmente no religiosos. Y en los kibutzim no religiosos, como querían indoctrinarlos en la cultura moderna, les dijeron que la religión era para la diáspora, que la religión era una cuestión ya de enterrar, que hay que olvidarse de eso, hay que ser moderno, tenemos que luchar, les enseñaban a guerrear, les enseñaron los estudios básicos, les costaban, no tenían la preparación, pero muchos de ellos, de los jovencitos, fueron sacados de la vida religiosa y sacados de la autoridad paterna, porque en esas comunidades el papá era una autoridad y acá se le empezaron a rebelar. Los yemenitas tienen piel, no son negros, pero son como mestizos, una tez más oscura, y eran muy primitivos. Entonces había, por un lado, los yemenitas sufrían de que les imponían una vida no religiosa, le cortaban los peyes, no los dejaban cuidar Shabbat. Y por otro lado, la sociedad, que la gran mayoría de la sociedad israelí en ese momento era gente de izquierda, que o estaban en los kibutzim, que son colectivos, grupos colectivos agrícolas, o también obreros de la ciudad, pero la gran mayoría de la población israelí en la guerra de independencia era de izquierda. El grupo de derecha era pequeño y el grupo religioso también era pequeño. Había un grupo de los sionistas religiosos, ellos sí representaban, eran varios decenas de miles, pero no eran extremadamente religiosos, son los de Kippah Srugá, son de Kippah tejida, y entonces eran religiosos, pero adaptados al sionismo, iban a la tzavá, etc. Entonces, el primer problema era que llegaban estos marroquíes y yemenitas y entraban en un choque cultural por religión. La población era básicamente izquierdista, no religiosa, y acá llegaban religiosos, tradicionalistas, bastante ignorantes, pero muy observantes. En esos años había un grupo que vivía en Israel, en las yeshivot, que eran los religiosos. Había un grupo religioso que ya estaba viviendo muchos años en Israel, un grupo, por ejemplo, que había venido de Lituania, del Gaón de Vilna, había yeshivot, y el representante del grupo ultra religioso se llamaba el Hazon Ish. Hazon Ish, un rabino Karelitz. Y el David Ben Gurión lo respetaba. David Ben Gurión quería tener el apoyo de los ultra religiosos también, que no eran tantos. En ese momento no eran muchos. El grupo sionista religioso sí tenía 10 escaños en la Knesset de 120,
pero los ultrarreligiosos tenían 2 o 3. Pero Ben Gurión quería tener el apoyo. Entonces, para tener el apoyo de los religiosos, se idearon algunas fórmulas. Era un país nuevo. ¿Cómo se va a vivir en ese país? ¿Se va a cumplir la halajá? ¿Se va a vivir según la ley religiosa nuestra? ¿Se va a cumplir ciertas cosas que sí, que no? ¿Se va a imponer la religión? ¿Va a ser un estado halágico? Entonces, había mucha duda. Entonces, Ben Gurión organizó el esquema básico que se llamaba status quo. Status quo es que el Estado no iba a imponer la religión, pero algunas cosas iban a ser manejadas por el rabinato. La vida privada de cada uno, no. Pero, por ejemplo, toda la tzavá va a ser kosher. No un kosher súper exigente, pero kosher. Todos los matrimonios deben ser realizados por rabinos. No va a haber matrimonio civil. Para que todo sea, del punto de vista familiar, reconocido por la religión y por los rabinos, etc. Ya había una organización llamada la Rabbanut HaRashit, el rabinato organizado. Entonces, ella se iba a encargar registro de nacimiento, bodas, la jupá, iba a encargarse de la Rabbanut, divorcios, lo iba a manejar la Rabbanut, cementerios van a ser manejados según la Rabbanut, y kosher, todos los almacenes de venta de productos, es decir, los supermercados tienen que ser kosher, y todo lo que es público no puede trabajar Shabbat. Entonces, ahí se creó una situación que los buses, la compañía de buses era estatal. Por lo tanto, en casi todas las ciudades no había buses en Shabbat. La única ciudad que tenía bus en Shabbat era Haifa, porque en Haifa la compañía de buses era una compañía privada, no pertenecía al Estado. El status quo hizo que Israel pudiera mantener realmente un control, quién es judío, quién no es judío, cómo se casan, cómo se divorcian, dónde se entierran. Pero el status quo, con el tiempo, empezó a tener problemas. El problema está que el status quo está basado en un rabinato ortodoxo. Pero conversiones ortodoxas Israel iba a recibir, pero no conversiones Reform ni conversiones de Masorti. Empezó a tener problemas entonces el status quo con los judíos norteamericanos, que en su gran mayoría son conservadores o reformistas. El status quo empezó a tener problemas que la gente de Tel Aviv dijo, ¿y por qué no vamos a poder usar buses públicos? Es una ley discriminatoria porque el rico o el que tiene acceso a carro puede ir a la playa, pero los que no tenemos estamos clavados en la casa y nosotros no somos religiosos. Nosotros no cuidamos Shabbat. Entonces la ley de que no haya buses, que no funcionen los buses en Shabbat, es una ley discriminatoria contra la gente más humilde o, digamos, menos pudiente. Entonces, constantemente había, entre comillas, ataques a la fórmula del status quo. Y hoy también hoy todavía hay ataque a eso, porque el último ataque es al status quo, es que los certificados de kashrut para restaurantes y venta de productos los emite el rabinato, la Rabbanut HaRashit. Pero hay un grupo de rabinos ortodoxos que se organizaron y dicen la Rabbanut HaRashit está un poco corrupta, porque toda organización grande termina corrompiéndose.
Alguien tiene palanca, saca un certificado más fácil, el otro no tiene palanca, lo saca más difícil. Entonces pidieron que el Estado reconozca el kashrut ortodoxo de otras organizaciones y que no sea el status quo que únicamente la Rabbanut HaRashit es la que tiene derecho a manejar los certificados kosher. Entonces, el otro problema que tenía era la ley del retorno que emitieron en esos años. La ley del retorno dice que toda persona nacida de mamá judía o convertido al judaísmo, según la halajá, tiene derecho a entrar a Israel y tener ciudadanía inmediata. Pero dejó por fuera las conversiones reform y las conversiones no ortodoxas. Empezó a haber protesta. Todavía se sigue discutiendo. Entonces, hoy se discute que no hay matrimonio civil y si alguien no califica para matrimonio religioso, por ejemplo, un cohen con una divorciada, no se pueden casar según la halajá, pero quisieran vivir juntos, quieren tener un matrimonio civil. No hay en Israel, tienen que ir a Chipre o a Turquía a casarse por civil. Israel luego lo reconoce, pero tienen que hacer el esfuerzo de salir porque no hay matrimonio civil, no hay transporte público. Siguen habiendo muchas cosas que se siguen masticando en el tema del status quo. Mientras que el gobierno israelí le da fuerza a la Rabbanut HaRashit, al rabinato, y el rabinato en ese momento era sionista y moderado, es decir, no era demasiado exigente. Reconocía, por ejemplo, en aquel tiempo, la Rabbanut HaRashit reconocía todas las conversiones hechas por rabinos ortodoxos. Con el tiempo, creyeron el Rabbanut israelí que lamentablemente hay, ahora te contesto, que hay tribunales no tan exigentes. Entonces, con el tiempo, la Rabbanut HaRashit dijo, solamente reconocemos los tribunales de conversión de esta lista y otros tribunales ortodoxos no reconocemos, ni reconocemos a los conservadores, no reconocemos a los reformistas. Y eso se sigue discutiendo. Ahora va a ir a juicio, hay una demanda sobre ese tema. Repetime la pregunta que hacías, porque no sé a qué te referís. La Rabbanut HaRashit la creó el Estado de Israel. Un momentito. Existía Rabbanut HaRashit en la época de los ingleses, de la colonia inglesa, del mandato inglés. Lo habían instituido aún los turcos otomanos. No, los ingleses. Lo instituyeron los ingleses. El primer rabino, gran rabino, que creó la Rabbanut fue el rabino Abraham Yitzhak Kook. El rabino Kook, un rabino sionista, muy, muy religioso, súper inteligente, muy gran filósofo. El rabino Kook fue fundador de la Rabbanut HaRashit, pero no tuvo poder la Rabbanut HaRashit hasta que se creó el Estado, porque en el momento de crearse el Estado, entonces el Estado inyectó dinero y hoy en día la Rabbanut HaRashit es una institución grande. Tiene miles de empleados, los supervisores, los mashgichim de restaurantes, los rabinos de cada ciudad, los rabinos de cada colegio. Entonces la Rabbanut HaRashit es una organización grande, ¿sí? Ahora, me preguntaron cómo ha llegado a eso. Dígame la pregunta en oral. Prefiero que me la diga en oral, no por escrito. ¿No se anima? No creo que cómo se le dio tanto poder a la Rabbanut. O sea, ¿por qué se llegó a ese punto? Creo que por ahí va la pregunta en Sí, cuestión. el Estado, es decir, Ben Gurión y compañía, al hacer el acuerdo del status quo, le dejó ciertas áreas de la vida, como es la vida personal, quien es judío, matrimonios, divorcios, entierros, se lo delegó a la Rabbanut. Entonces automáticamente tuvieron poder, tuvieron plata y tuvieron poder. Ahora, había grupos de rabinos
que no reconocían a la Rabanut Rashit. Ellos se convirtieron en lo que se llama la Eida Haredit, un grupo ultra religioso de rabinos que no reconocen la supervisión de la comida de la Rabanut Rashit y pueden no reconocer también conversiones de la Rabanut. Pero a su vez la Rabanut no reconoce la conversión de esos grupos de la Eida Haredit, de la grupo ultraortodoxo. Pero el poder se lo dio el Estado, definitivamente. Y hasta hace un par de años, todas las bodas se hacían realmente con la Rabanut. Hoy hay miles de israelíes que prefieren no hacer matrimonio con Rabanut, o se van a otro país, o conviven y punto. Tienen hijos y punto, pero no quieren nada con la Rabanut. Pero ahora hay un grupo que quiere entutelar el monopolio de la Rabanut, se llama el grupo Zohar, los Rabanim de Zohar, que quieren democratizar estas funciones rabínicas, que si cumplan ciertas condiciones, esos grupos también puedan realizar supervisiones, matrimonios, divorcios, conversiones. Entonces quieren, pero la Rabanut y los partidos ultrarreligiosos están peleando fuertemente de no largar el monopolio, de no aflojar el monopolio. Ahí hay una discusión hoy muy fuerte. Todo empieza 49-50 con la decisión del status quo que instituyó Ben Gurión. Pero ahora viene otro lado de la moneda. Ben Gurión quería tener el apoyo del Hazon Ish y se reunió con el Hazon Ish. El Hazon Ish le dijo: yo tengo un pequeño pedido para el nuevo Estado. El Hazon Ish no era sionista, pero sí aceptaba el Estado de Israel. Quiero pedirle al Estado que los muchachos que están en la yeshiva no tengan que ir a la tzavá, no tengan que hacer servicio militar. Ben Gurión aceptó que los que están full time en la yeshiva, estudiando bien, no tienen que hacer tzavá. El problema era que en ese momento se eximieron 400 jóvenes estaban en la yeshiva, no fueron al ejército. Pero Ben Gurión no tuvo la visión, o quizás no pudo tenerla, de que el grupo ultrarreligioso se iba a agrandar de una manera exponencial, porque ellos tienen muchos hijos. Y entonces, hoy se eximen de ir a la tzavá, no 400, sino 30.000, 40.000, 50.000, son cifras inmensas. Y si cada año 30.000, imagínense cuánta gente, estimamos que no pasan por la tzavá, calculamos el 13% de la población. 13% de la población, si estamos hablando de 7 millones de judíos, son 800 y pico de mil que a través de los años se eximieron de hacer la tzavá. Delicado el tema porque crea mucho resentimiento entre aquellos que sí van al ejército, y además, si no vas a la tzavá, después no puedes ir a trabajar, mientras que si estás en la yeshiva, no tenés que hacer tzavá, pero apenas te salís de la yeshiva para trabajar, tenés que hacer ejército primero. Entonces, la cantidad de gente que no va al ejército es muy alta, y eso creó un problema. Todavía se están peleando sobre eso para ver si hay alguna manera de forzar a los jóvenes ultrarreligiosos que hagan algún tipo de tzavá, aunque sea más corto, que no sea de batalla, que cumplan labores religiosas, pero todavía está en ebullición el tema. Entonces, por un lado, el Estado de Israel vuelve a gente religiosa, les impone la no religiosidad. Por otro lado, Ben Gurión acepta que muchachos de yeshiva no tengan que ir al ejército. Al principio eran pocos, y cuando fue creciendo, fue creando cada vez más reacción de rechazo,
por parte de la gran parte de la población, porque aún los religiosos sionistas van a la tzabá y son muy buenos soldados. ¿Cuál por la que no quieren participar? Bien, la razón que utilizó el rabino Hazonish es que un muchacho que está en la yeshiva tiene que seguir estudiando, no lo tenemos derecho a sacarlo de su ámbito, de su ambiente religioso. En la tzabá se va a mezclar con gente no religiosa, en la tzabá va a dejar de estudiar, etc. Ese fue el argumento oficial. La práctica es de que un muchacho, ellos quieren proteger que sus jóvenes se queden todo el tiempo en una célula protegida, en una burbuja protegida donde solamente se estudia Torah, no se va a la universidad, no ven a mujeres hasta que se casan. Entonces lucharon y siguen luchando por mantener la excepción del ejército. Y hace 5 años hubo una proposición en el gobierno de que solamente le eximan el ejército a 18, ¿cómo era? 18,000 estudiantes. Tira un grupo selecto y que el resto sí haga ejército. Y fracasó. Los partidos religiosos dijeron, entonces nos retiramos del gobierno. Si nos van a forzar a ir a la yeshiva, al ejército. Y siguen en eso. Ahora que hay un gobierno sin religiosos, no sé si van a intentar romper esa regla de excepción a los que están en yeshiva de no tener que ir al ejército. Veremos qué pasa el próximo año. Pero volviendo a los años 49-50, por un lado el status quo, muy bien. Las mujeres, bien pregunta, las mujeres entonces tienen que hacer tzabá. Empezaron con 18 meses, ahora son 24 meses, pero permitieron que las mujeres tengan 2 opciones. Opción 1, pedir ser eximidas de ir al ejército por ser religiosas, para que no se contaminen con el ambiente general, que no es religioso, el tema sexual, etcétera. Entonces, si uno declaraba que la chica, el papá declaraba que la hija es religiosa, no tiene que ir al ejército. Esa fue una opción. La otra opción fue que las mujeres, y eso hicieron las sionistas religiosas, que la mujer, en vez de ir al ejército activo, iba a ser Sheirut Leumi, servicio social. Son chicas religiosas que las entrenan para ser profesoras en colegios desventajados, para ser dirigentes de actividades juveniles, para ayudar con chicos con problemas. Entonces, Sheirut Leumi es un servicio social que las mujeres cumplen y hay buena cantidad de gente que lo hace, pero interesantemente se dividió un poco. Algunos de las religiosas sionistas dijeron, no me sirve, yo quiero hacer el ejército en serio. Entonces, hoy en día hay buena cantidad de religiosas, mujeres religiosas, en el ejército. Y otros, lamentablemente, no religiosos, que se hacen pasar, las mujeres se hacen pasar de religiosas para evitar hacer el ejército. Hay un poco de trampa por ese lado. No creo que sean cantidades muy grandes, pero como sea, sí hay algo. Sí hay algo. Entonces, la regla del ejército es un tema pesado todavía hoy, que empieza en aquel momento, cuando Ben Gurión autoriza la excepción de 400. Les recomiendo una película para entender este tema. Se llama Ahim, Hermanos. Está en Netflix. Ahim, Hermanos. Trata de 2 hermanos, uno es muy religioso, el otro es totalmente laico, y por X razón se separan, y luego cuando se vuelvan a juntar,
la vida es bien complicada porque los estilos de vida son demasiado distintos. Ahí aparece el tema del ejército, el tema de la mujer, ¿sí? Ajim, hermanos. Bien, entonces estamos, ahora sí, escríbanlo por favor, hermanos. Sí, pero está, creo que está en, cuando busquen hermanos, si no me equivoco. Bien, esos años fueron años difíciles. Absorber a miles y miles de judíos, darles trabajo, vivían muy sencillamente. El país empezó como un país socialista. ¿Qué quiere decir? Que educación es gratis, salud en aquel tiempo era gratis, los sueldos no eran muy diferentes de una persona, de un médico al encargado de la basura, era muy similar en los sueldos, era socialista, total. El kibutz, las colonias agrícolas, empezaron a tener mucha fuerza, mucha influencia, porque ahí salían los mejores soldados, el grupo colectivo era idealista, estaban creando un Estado, estaban creando una sociedad, pero con el tiempo se dieron cuenta que un socialismo total no funciona porque no hay competencia, la gente no saca lo mejor de sí mismo, se dejan estar, no trabajan al máximo. Entonces, durante años fue socialismo puro y luego subió al gobierno Menachem Begin y dio vuelta a la tortilla y lo volvió no tan socialista. Pero luego vino Benjamin Netanyahu, el que terminó hace poco, y lo volvió un país totalmente capitalista, con muchísimo emprendimiento. Él sí fue el que abiertamente, una sociedad abierta desde el punto de vista comercial, libre comercio, liberal, total. Entonces pasamos de un socialismo a un capitalismo, ¿sí? Pero esos primeros años era muy socialista. Y el kibutz, que solamente representaba el 4% de la población, pero cumplía la misión del 20%. Son los que más producían porque era una vida, en los kibutzim había vida agrícola, entonces de eso se vivía al principio en Israel, hasta que apareció la alta tecnología. Éramos un país muy agrícola y fueron desarrollando el sistema de riego, innovaciones, todo alrededor de la vida de campo. Se empezó a construir las ciudades, se iba progresando, pero era apretado, era apretado. Como consecuencia de que la economía no era ideal, también hubo mucha gente que no aguantó y llegaban a Israel a la Aliyá y después de 2 o 3 años no habían adelantado, no se podían acostumbrar de que estaban viviendo como la empleada de su casa en su país natal. Eran básicamente humildes todos y se devolvían a sus países de origen. Entonces salió 2 palabras que quiero que sepan. Los hacer ir a vivir a Israel se llama hacer aliyá. Hacer aliyá es el inmigrante que de los países de la diáspora se va para Israel. Aliyá. Y existe el otro fenómeno, yerida. Aliyá es subir. Yerida es bajar. Muchos se fueron de esos años del 50 al 60 y pico, se fueron de Israel. Los que pudieron se fueron a Estados Unidos, y en Estados Unidos, en Los Ángeles, en Nueva York, llegaron miles de israelíes, es decir, gente no es nacida de Israel necesariamente, que vivían en Israel, que habían llegado a los países
y que no resistieron la tensión económica, la guerra, etcétera, y entonces se hicieron Yeridá y se fueron. En Los Ángeles había una colonia israelí inmensa, Nueva York tiene una colonia israelí inmensa, Miami tiene una colonia israelí inmensa. Hicieron Yeridá, pero los que hicieron Yeridá siguen muy apegados a Israel, siguen muy apegados, siguen hablando hebreo, no necesariamente son religiosos, pero tienen un apego con Israel. Entonces tenemos Aliyá. Por un lado, Israel maneja miles de olim que llegan de todos estos países. Un país que hay que mencionar, que hizo Aliyá fuerte, fue la Argentina y Uruguay. El Cono Sur mandó mucha gente. Por los movimientos sionistas le inculcaban a la muchachada que hay que hacer Aliyá, que hay que ir al kibutz. Entonces llegaron, yo creo, más o menos calculo, unos 30.000 a 40.000 judíos argentinos y uruguayos, y se adaptaron bastante bien. Algunos se devolvieron, pero la gran mayoría se adaptó muy bien. Hoy ya son los abuelos de israelíes, ¿sí? Son los que llegaron en los años 50 a 60. La Aliyá de Argentina y Uruguay dicen que el 50% de la comunidad hizo Aliyá. Lógicamente que las cifras, objetivamente, hay muchos más judíos en la Argentina que en Uruguay. Entonces, en proporción no es tan alta la proporción, pero en números sí es muy alta. Entonces tenemos guerra de independencia, cómo organizar un Estado. Una de las características socialistas era el cobro de impuestos. Sobre el sueldo le retenían 30 y pico % de impuesto. Entonces era un sistema de impuestos muy alto y no había escapatoria, no había leguleyada, porque el empleador mismo te descontaba. Y la gran mayoría en ese momento era empleada, o trabajaban en el campo con los kibutzim, o eran empleados del Estado en grandes compañías estatales. El Estado era la fuerza económica más fuerte en un sistema socialista, es el Estado, que es dueño de todo, ¿sí? De los medios de producción, etc. Entonces era muy socialista. En algún momento el socialismo se reventó, empezó a haber inflación incontrolable, pero eso ya es capítulo para el futuro. Del año 50 al 56, Israel organiza su ejército. Habíamos ganado la guerra de independencia, pero bastante folclóricamente. Pero ahí empezamos a comprar armas, nos vendieron los franceses, nos vendieron armas, la República Checa nos vendía armas, los americanos. Entonces la Tzabá se fue profesionalizando el ejército y al mismo tiempo las instituciones estatales eran fuertes. La educación era pública y la educación pública se dividió en dos. Educación no religiosa, los colegios no religiosos que se llaman colegios del Estado, Mamlahti, y por otro lado, Mamlahti Dati, colegio del Estado religioso. Y la tercera corriente eran los ultrarreligiosos, los mismos que no aceptaban el kashrut del rabinato. Ellos, los ultrarreligiosos, abrieron sus propios colegios que se llamó Jinuj Atzmaí, educación independiente. Educación independiente que no dependían directamente del Estado. El Estado les ayudaba un poco, pero ellos fueron a buscar plata a los Estados Unidos, a Europa, para darle una educación de yeshiva a los chicos desde muy pequeño en adelante. Y fueron creciendo la cantidad de hijos que tuvieron y fueron tomando cada vez más impacto en la sociedad israelí. Si vamos del 48 a hoy en día hay sectores ultrarreligiosos en todas las ciudades israelíes. En un tiempo estaban metidos todos en Bnei Brak y en Jerusalén.
Hoy hay enclaves ultra religiosos en todas las ciudades, en todos los pueblitos. Todos lados están los Hasidim, los de Peyes o los de estilo Yeshiva, que es traje negro, camisa blanca, pero creció enormemente. Y la semilla fue en esos años con la decisión de Ben Gurión y el Hazon Ish. Bueno, ahora sí, preguntas y aclaraciones. Estamos hablando, resumiendo, año 48 al año 50 y pico. Sin miedo. Paula, Marcela, adelante. Estimado Rab, le pregunto, ¿es cierto que Ben Gurión fue muy atacado por sus mismos compatriotas por haber aceptado dinero de Alemania? Que Sí. fue demasiado atacado, que lo veían como un traidor. ¿Por qué? Porque si él lo que quería era construir otra vez, no entiendo. Bien. El que manejó la campaña anti-Ben Gurión en el tema de los dineros de Alemania fue Menachem Begin, en aquel tiempo era líder de la oposición, considerando de que los alemanes creían, decía él, que con darnos el dinero limpiaban su culpa y que al nosotros recibirlo le estábamos ayudando a limpiarse la culpa tan fácilmente solamente con dinero. Pero la gran mayoría de la población israelí no estaba de acuerdo. Estaba de acuerdo recibirlo porque nos vino muy bien. Nos vino muy bien esa ayuda. Y Adenauer no era un nazi. Adenauer era realmente un demócrata. Y entonces la gran mayoría sí apoyó, pero tuvo fuertes críticas. Pero sí fue muy inteligente, muy de admirar. Ben Gurión no era religioso, pero sabía muchísimo Tanaj, muchísima Biblia, y Ben Gurión quería tener al grupo religioso con él. Es decir, no los iba a discriminar o dejarlos por fuera. Él quería incorporar a los religiosos a su sistema de gobierno. Entonces, no era religioso, pero respetuoso de eso. Y como gobernante, nunca irrespetó Shabbat en función pública. En función pública nunca rompió Shabbat. Mil gracias, es que yo admiro mucho a Ben Gurión, entonces me impactaba mucho pues que hubiera mucha gente que lo hubiera como malvado, como que se hubiera vendido, y me parece que antes por él es que está el Estado, me parece increíble. Sí, 100%. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Ahora, el aporte mayor no fue recibir a Alemania, sino que él durante 20, 30 años luchó por tener el Estado, era líder de los sindicatos y un político increíble, y él tuvo, como mencionamos en la última clase, la decisión de declarar un Estado apenas se vayan los ingleses, era de mucho coraje, porque los gringos y todos los países le decían, tenga paciencia, no declara independencia, wait, espere, quizás podemos evitar una guerra. Y él no esperó, lo declaró. Si no, vaya a saber si hubiéramos tenido Estado. No, definitivamente fue el arquitecto del Estado de Israel. Sí, mil gracias. Sí. ¿Alguna pregunta más? Germán. Buenas noches, Rabino. Buenas noches. No estuve en la clase pasada, pido disculpas si de pronto esta pregunta ya se hizo, pero quería saber desde qué momento el Monte del Templo empezó a tener status quo con los árabes, porque si lo ganamos en guerra, ¿por qué no se quedó como premio de guerra, como adquirido y tuvimos que darlo otra vez? Bien. En este momento que estamos estudiando, 48, 50, 51, el Monte del Templo está en manos de los jordanos. Recién lo recuperamos en 1967. Del 1948 a 1967 no podíamos ir al Muro de los Lamentos. Estaba en territorio jordano que no nos permitía entrada. Ahora, ¿qué pasó cuando lo recuperamos? Lo vamos a ver cuando hablemos de la Guerra de los 6 días, la discusión que había. ¿Qué hacemos? ¿Cómo se maneja
la mezquita dorada de la cúpula dorada y la mezquita Al-Aqsa. Eso fue todo un tema, pero asociado a la guerra de los 6 días. En estos momentos no es tema, no estaba en manos nuestras, para nada. Para nada. Sí, señor, me la adelanté, disculpa. Buenas noches. No fue pregunta de la semana pasada, sino la pregunta de 2 clases más adelante. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo una inquietud. Tienes que hablar un poco más duro, por favor. Rap, tengo una duda. Digamos en que, o bueno, ¿cómo está manejando pues el Estado de Israel la situación respecto a tantas leyes que han cambiado? Hay demasiadas leyes que son demasiado flexibles. Por ejemplo, en el caso de los matrimonios gay. No te escucho. No, tenés, o tu equipo no anda o tenés que hablar un poco más duro. ¿Ahora sí me escucha, Rap? Sí, a ver, probá. Listo. Separa más las palabras. Mi inquietud es cómo en el momento se está tomando la situación de que hayan marchas gays en Israel y he visto noticias y demás, ¿por qué son tan flexibles en ese aspecto? O pues cómo están manejando la situación, la parte religiosa o respecto a esos que no son religiosos. Bien. Primero el tema de la marcha gay y la liberación en el tema sexual no era la época de la guerra de independencia. En la guerra, es decir, en esta época 48 a 50 y pico, éramos totalmente conservadores y el gayismo no estaba aceptado para nada. Eso recién aparece en los años 70, 80, porque Israel se considera un país democrático y como país democrático no puede imponer cosas y permite que los grupos que creen en eso puedan practicarlo. En un momento querían frenar las marchas gays en Jerusalén, tampoco pudieron frenarlo porque sería antidemocrático. Eso viene de que hay una tensión entre que somos democráticos y que somos judíos. Entonces, esa tensión trae en valores religiosos y también trae la tensión con respecto a los árabes. Porque si somos democráticos totalmente, tenemos que darle un voto a cada árabe que vive bajo nuestra jurisdicción. Pero nosotros queremos que sea un Estado judío. Entonces es un tema complicado, pero eso lo tenemos que ver mucho más adelante cuando entremos a la etapa de Israel de los años 70, 80. Pero en estos momentos no había rastros de temas religiosos asociados a gays. El tema de aquel tiempo religioso era el transporte de Shabbat, el tema religioso era la tzavá, el ejército, el tema religioso del ejército de las mujeres, esos eran los temas que se discutían. Una última. Dos preguntitas. Nehemías preguntó cuáles son las normativas vigentes y no vigentes de lo que usted habló del status quo en la actualidad. Todo está vigente. Okay. Todo el status quo está vigente. No lo rompieron, todavía no lo rompieron. Ok, Enrique Pumarejo. ¿No se escucha? No se escucha, Enrique. Debe tener apagado el micrófono. Entonces, que escriba la pregunta. Pero estoy sobre la hora. Bueno, sí. Bueno. Dele. ¿Es Enrique Bueno. Peña? Sí, Enrique Peña, adelante. Sí, Rap, buenas noches. Soy de México, pero vivo en Trois-Rivières, Canadá. Bueno, me gusta mucho aprender, pero no entendí mucho acerca de
yo tenía, también estoy como la muchacha anterior, yo tenía a Ben Gurión como en un alta estima, la verdad. Pero también con todo lo que pasó, como que sí se me cayó un poco la venda de los ojos al escuchar a través de lo que es la historia real. Porque muchos las desconocíamos. Y ahora al escucharla me doy cuenta, ay, chilenos, pues era un humano como nosotros, tal cual de carne y hueso, nomás que a veces pero con ideas muy claras, muy fijas. Sí, y a veces nos idealizamos a veces porque lo que leemos en ciertos artículos, ciertos libros, ciertas cosas, y no vemos tal real como lo real que es una persona de carne y hueso. 100%. 100%. Pero él fue el arquitecto de la Declaración de Independencia. Y después políticamente no pudo manejar, no estuvo mucho tiempo en el gobierno. Porque él no podía, en algún momento no podía negociar con sus socios. Entonces, para algunos va a ser el héroe máximo y para otros un héroe con fallas. Pero por lo menos no idealizamos a los héroes como acá, que idealizamos a Bolívar o a San Martín, ¿sí? Somos críticos como la Torá es crítica de errores de nuestros antepasados, de Abraham, y Isaac y Jacob. Bien. Hasta aquí. Arrab, muchas gracias. Encantado. Bienvenido siempre. Vamos a tener que hacerlo más a menudo para que podamos adelantar, pues si no va a ser muy despacio. Va a llegar el Mesías antes de que terminemos un poco. Muchas gracias, Arrab Goldsmith. Bienvenido. Listo. Laila Tov, encantado. Felicitaciones por estar estudiando y con pantalla abierta. Lo lograste, Boaz, lo lograste. Baruch Hashem, a punta de regaño. Muchas gracias, Ra. Muchas gracias. Laila Tov. Bendiciones.